pienses, no pienses en mañana. Vamos a amarnos hoy, ahora, lo necesito así. Mi vida yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. ¡Bravo! Él es Marvin. El día de hoy viene a presentar Te Diré. Estamos haciendo el lanzamiento ya oficial de pues este video que estamos ya apreciando en este momento, que bueno, tuvo varias locaciones aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marvin? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Sí, oye, cuéntanos sobre este sencillo, Ya Te Diré. Es escrito por ti. Es compuesto por mí, así está muy contento porque, bueno, ya tenía yo como esa inquietud desde hace un buen, pero no, como que yo no llegaba a ese momento, no llegaba a la inspiración de decir cuál canción, y bueno, dije una canción propia, y empecé a escribir, y la verdad, ya está en todas las plataformas electrónicas, la gente la ha aceptado muy bien, la han estado descargando bastante, y entonces, bueno, digo, ahora es el lanzamiento del disco, del video más bien. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué te inspiraste? Porque bueno, tú has participado en otras agrupaciones, también haces teatro, también de repente has dirigido. A ver, cuéntanos ahorita esta situación también de ¿en qué te inspiras para poder componer este tema, Te Diré? Pues creo que la mayoría de los cantantes nos inspiramos en lo que hemos vivido, ¿no? Si te pasa algo, como que en este momento un amigo me dijo algo muy importante, cuando tenemos un sufrimiento, queremos sacar algo que no podemos expresarlo, escribe. Me dijo, escríbelo. Y así fue. Algo pasó, algo similar de la canción, me tocó escribirlo y en ese momento dije, bueno, este es el momento de... ¿De qué habla, Te Diré? Habla de un desamor, pero la parte de que seas feliz, o sea, de que sí sufro, pero a veces cuando quieres tanto a la persona, no tanto me voy a cortar las venas, sino, ok, está bien, pasó esto, pasó algo malo, pero pues sé feliz, o sea, adelante, o sea, sigue con tu vida, que yo voy a seguir con la mía. Ahora, estamos viendo ahí también el precioso Palacio de las Bellas Artes, donde se grabó este video. Cuéntanos, pues, las complejidades y de qué manera lograron, pues, todas estas imágenes y qué es lo que quieran proyectar dentro de este video. Bueno, es difícil grabar porque, bueno, hay las reglas de todo esto, de Ciudad de México, pero, pues, grabamos sobre la misma, o sea, cámara montada, en vez de poner en tripié cámara montada, para que se pudiera grabar sin problema. Exacto, y ahí empezaron a grabar. ¿Por qué deciste que tenía que ser Bellas Artes? Pues porque también era parte de que, digo, como cantante, no quería yo que fuera como nada más yo verme, estar en una locación, sino que más que eso, quería estar dentro de la gente, ¿no? Por eso también sale mucha gente bailando, disfrutando de la canción, más que nada para buscar eso. ¿Ustedes montaron las coreografías y todo esto de lo que estamos viendo ahorita? Sí, hay algo de eso, hay algo de coreográfico. Digo, también estuve estudiando un poco de baile en Bellas Artes y era parte también de mostrar que el baile, de disfrutar la canción. Ahora lo que quieres transmitirle también al público con esta música, con esta composición, porque también participas en otro grupo donde alternas con tus presentaciones personales. Sí, digo, aparte de cantar como un proyecto propio, tengo la agrupación en la que sigo trabajando y pues muy bien, digo que a la par sigo trabajando con las dos partes. Oye, y ahorita ya tienes fechas, ¿verdad? De presentaciones y esto. Sí, bueno, ahorita es el lanzamiento del video, la promoción, y pues hay que seguir promocionando. Digo, estoy aquí, me toca ir a Veracruz, que es de donde yo soy, seguir promocionando toda la canción para que la gente la siga escuchando y posteriormente empezar a sacar más fechas. Pues Marvin, te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado. Te Diré, ya la pueden descargar las personas, ya la pueden ¿verdad? descargar, ya está en todas las plataformas electrónicas para que la descarguen. Y el video, bueno, pues hoy es el lanzamiento, ya lo pueden encontrar en YouTube, está Te Diré, Marvin Fer, Te Diré, ahí lo pueden encontrar y lo pueden disfrutar. Pues que te vaya muy bien con todas las visitas. Muchísimas gracias, Marvin. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.